Amén. Génesis capítulo número 18, verso 1 al verso número 5. Y leemos su palabra, ¿sí?, en el nombre del Padre, del Hijo, ¿sí?, y del Espíritu Santo. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Cuántos quieren ese calor? Si ya mismo, cuando termine el ayuno, ahí saldrán. Y dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Versículo número 3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Amén. ¿Podría leer esa última parte, el versículo 5? Y traeré, dice allí, un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, en este tiempo, porque nos has permitido, Espíritu Santo, Padre, poder acercarnos aquí a este lugar. Espíritu Santo, ayúdanos a entender, mi Dios, cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor amado, que en esta mañana, ya tarde, Padre, tus hijos puedan apercibirse de lo bueno y de lo grande que eres tú. Y que tus planes siempre, oh Dios, en tus planes siempre estamos nosotros también presentes. Señores, que en este tiempo, mi Dios, no solo aquí, sino también, Padre, en la iglesia, en la Flor de Bastión, donde estamos unidos en este mismo, Padre, regocijo espiritual. Padre, era necesario que tú, Padre, nos consideres en este día y tengas para nosotros reservado esta palabra, mi Dios, la cual de seguro va a bendecir todo nuestro ser. Espíritu Santo, ministra pues, oh Dios, te lo suplico. Ministra, Señor amado, mi Dios, a cada uno de tus hijos. Considera, oh Dios, sus necesidades y conforme a ellas, Padre, háblanos en este tiempo. Te lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Señor, porque tú sabes que en este tiempo, Padre, nuestro ser está dispuesto a escuchar tu palabra. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dentro de la Escritura, si un personaje de entre los muchos que hay es sobresaliente, es este patriarca llamado Abraham. Cuando se lee, y creo que lo hemos hecho o lo hemos estudiado ya en muchas oportunidades, cuando se habla o se lee acerca de Abraham, se habla de muchas, diríamos, anécdotas, de muchas enseñanzas y experiencias buenas y malas. Cuando se lee en Génesis capítulo número 12, por ejemplo, en Génesis 17 y en Génesis 18, como lo hemos leído el día de hoy, si bien es cierto, Dios habló muchas veces a Abraham, solo en 3 oportunidades Dios se le aparece, ¿sí? Dios tenía, digo yo, una fijación con Abraham, siempre estaba revelando su voluntad, siempre estaba de alguna forma hablándole en sueños, a través de visiones,
Pero a través de esos más de 100 años de vida que tenía Abraham, sí, esas oportunidades Dios se le aparece. Una de ellas usted lo considerará allá en Génesis capítulo 12, verso 7, como le mencionaba, cuando tenía 75 años. Otra fue en Génesis 17, verso 1, cuando le hace la promesa de que le va a dar un hijo y establece el pacto de la circuncisión. Y lo curioso de Génesis 18, versículo primero, es que también se le vuelve a aparecer a través de esta, diríamos, manifestación de 3 hombres, de los cuales después solo 2 quedarán y uno se quedará con Abraham para poder luego interceder por los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra. Hay una situación muy peculiar. Entre Génesis 17 y Génesis 18, ¿cuánto tiempo usted cree que ha pasado? Quisiera, por favor, sin perder Génesis 18, solo mire la página y retroceda una hoja y venga a Génesis 17. Dice en el versículo primero: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, ¿cuántos años tenía Abraham en esa aparición de Dios a su vida? 99 años. Cuando vamos a Génesis 18, ¿cuánto tiempo usted cree que pasó? ¿Cuánto tiempo? Mi amado, Abraham tuvo a su primer hijo ¿a los cuántos años? Bueno, hablando de su primer hijo de fe, porque ya tenía un hijo, el cual era Ismael, el hijo de la promesa. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a su hijo? Ya usted lo sabe, esto ya lo hemos visto hace mucho tiempo. 100 años. 100 años. ¿Qué es lo que le estoy tratando de poner ahí a consideración? Que entre Génesis 17 y Génesis 18 solamente, y dicen muchos, porque si usted saca la cuenta, cuando en Génesis 18 Dios le confirmará nuevamente por segunda vez que su esposa, hablando la esposa de Abraham, va a quedar embarazada, 9 meses más tarde Sara dará a luz un hijo. Mi amado, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? En Génesis 18 a Génesis 17 solo habrán pasado de tiempo, lapso de tiempo, solo habrán pasado 3 meses. Solo 3 meses, no más. Una promesa, y de hecho la circuncisión en Génesis 17, Abraham la toma para sí a los 99 años. Y 3 meses más tarde Dios le vuelve a aparecer y le vuelve a decir en el capítulo obviamente 18, ya en sus, digamos, en su profundidad del texto, le volverá a decir que Sara va a tener, sí, luego de un tiempo a su hijo. Sí, mi amado hermano, 3 meses tan solo pasaron del capítulo 17 al 18, donde Dios le vuelve a decir que tiene una promesa vigente y que va a ser así. Mi amado, hay algo especial dentro de este texto, porque cuando vamos al capítulo 18, donde hemos leído del verso 1 al 5, sí, que Abraham se percibe de aquello. No sé si Abraham tenía en su corazón, como a veces he escuchado los testimonios y hay muchos que dijeron, Dios pone a veces un sentir, pone algo en el corazón que nos hace buscarle de una o de otra manera. Por ahí escuchaba a mi hermano que decía, le ponía la mano ahí al televisor o a la pantalla, ¿verdad? Sí, pero hay muchas formas en las que Dios puede ministrar nuestras vidas. En el caso de Abraham, Dios se complacía hacerlo, en la gran mayoría de las veces, hacerlo de manera presencial. Claro, no era Dios como tal, era una encarnación de Dios. Era una, si diríamos, manifestación de Dios a través
de un ser humano. Posiblemente muchos dicen que estas apariciones de Dios eran una teofanía, y creo que ese término ya lo he explicado en otros cultos, y no es otra cosa más que manifestaciones de Dios. Hay quienes decían que era Cristo mismo encarnado apareciéndose a Abraham, no Dios, porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero sí era un hombre que tomaba el prototipo de Dios. Y mucha gente, vuelvo y repito, muchos estudiosos bíblicos dicen que era Jesús mismo manifestado en carne a la hora de aparecerse a Abraham. Sea lo que fuese, algo era seguro: a Dios le gustaba hablar con Abraham cara a cara. Sí, por la fe que este hombre había manifestado. Mira que este viejito de 99 años en el capítulo 17 estaba dispuesto a creerle a Dios, y lo hizo cuando se circuncidó. Le creyó a Dios y se circuncidó. Le creyó a Dios a la edad de 75 años y salió de su tierra y de su parentela. Le creía a Dios. Mi amado hermano, ahora en Génesis 18, si vuelvo al texto, porque eso es el pasaje que hemos leído. Cuando vuelvo al texto nos dice: le aparece Jehová a Abraham, y recuerda esto, 3 meses después, porque 9 meses después de esa aparición Sara estará dando a luz un hijo. Dice allí: estando él sentado a la puerta de su tienda. Y es lo que quieren hoy día muchos de ustedes, ¿no? En el calor del día. Afuera hace un bonito sol, sí, pero está fresco el día. Dice: y alzó sus ojos, ahí sentado como está, abrió sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban, póngale asunto a estos detalles, 3 varones que estaban junto a él. ¿Lo tiene? Recuerde esto: estaba sentado en su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles y se postró en tierra. No sé, mi amado, si ya Abraham tenía ese don de, no sé si de pronto de discernimiento, como Dios sí nos lo dice en el Nuevo Testamento, de espíritu, pero cada vez que se apercibía de algo fuera de lo común, decía: es Dios. Él es Dios, o esto es Dios, o esto que acontece, o esto que veo, o esto que Dios me permite experimentar. Dios. No lo sé si Abraham tenía sus sentidos espirituales ya muy valorados, pero este hombre notaba, consideraba cuando la esfera era una esfera favorable en la cual Dios ministraba su vida. Algo es seguro: él nunca desaprovechó oportunidades. Abraham nunca desaprovechó el desliz de poder tener algo fuera de lo común y decir: aquí Dios me puede bendecir. Y eso Dios, mi amado hermano, lo vio o lo notó muchas veces en Abraham, y siempre, digo yo, no dejaba también Dios pasar el momento como para bendecirlo. Ahora, cuando vemos a Abraham, dice la Biblia en el versículo número 5, porque es allí donde voy a concentrar en esta mañana, en esta tarde, el mensaje. Es que luego de que Abraham sale corriendo, se postra delante de ellos, él le hace una invitación cordial, de pronto común en el tiempo oriental o en las personas orientales, pero él les dice, versículo número 4, y sí, le dice: señores, quiero traerles un poco de agua, quiero lavar vuestros pies y recostarme con ustedes debajo de un árbol, y les quiero traer, dice la Escritura, un bocado de pan, y quiero que sustenten su corazón, y después de que yo lo haga con ustedes, entonces pasen de largo, es decir, sigan su camino. Pero me quedo con las palabras finales, y póngale mucho asunto. Vuelvo y repito, en esto se va a concentrar la enseñanza. Versículo 5, parte final. Dice aquí: pues, ¿lo puede leer, por favor? Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Luego leeré la parte final. Mi amado, ¿qué es esto que dice Abraham? Léalo otra vez. Pues para esto habéis
pasado, dice allí, cerca de vuestro siervo. Ya lo leyó. Ahora, ¿qué entiende usted al leerlo? Ahí está la perla escondida. Solo hay que degustarlo. Sí, allí está, por lo general, casi todas las frutas tienen cáscara. Lo bueno está dentro, ¿verdad? Allí está el texto y tiene cáscara. Saque la cáscara y mire el fruto. ¿Qué tiene ese texto? ¿Qué Dios nos está tratando de decir? O por lo menos en ese pasaje bíblico, Abraham, ¿qué considera con esas palabras? ¿Ah? Claro, él estaba esperando. Ahora, mira, por el contexto, recuerde, Abraham está sentado al calor del día en la tienda. No sé si viendo, pensando, meditando, porque tres meses atrás, tan solo 3 meses atrás, Dios le había dicho ¿qué cosa? Que habría de poseer una descendencia. Él, porque en el capítulo 17, todo el capítulo 17, Dios le dirá que le va a dar un hijo, y Dios le dice que va a confirmar esa promesa con un pacto en su carne. Establece la circuncisión. Él le cree a Dios, se circuncida a los 99 años de edad, y lo que es mejor, hace circuncidar a todos los varones de su casa, todos, siervos o libres, a todos. Pero 3 meses después, obviamente el hijo todavía no ha nacido, no llega todavía. Mi amado, hay un detalle en Génesis 17 que se lo doy. Cuando Dios le dice a Abraham que va a recibir un hijo, él hace lo mismo que hará Sara en el capítulo 18 más adelante. No voy a llegar hasta allá, pero se lo voy a decir. ¿Qué fue lo que Sara, o cómo Sara reaccionó cuando escuchó que estos 3 hablaban con Abraham y diciéndole que su mujer habría de concebir un hijo? Se rió. Abraham también hizo lo mismo en el capítulo 17. Lo mismo. Abraham, cuando escucha de que va a tener un hijo, se va a reír también. Y de alguna forma, su fe está de alguna forma siendo afectada con una acción burlesca, por así decirlo, de desconfianza. Y ahí es donde Dios le dice, no, va en serio esto, y te vas a circuncidar como señal de que esto es una realidad. Y lo hace así. 3 meses pasan, está sentado mirando no sé a dónde, pero algo es seguro. De un momento a otro, la Biblia dice que él no es que vio a lo lejos que venía alguien. La Biblia dice que se le apareció el Señor. Es decir, que de un momento a otro, él vio 3 personajes que posiblemente estaba, digo yo, como que los vio en la esquina de su casa, a la esquina de su tienda, uno no está más allá de 100 metros de distancia. Y ahí él sale desaforado de la tienda y dice, esto es de Dios. Esta visita es de Dios. Este encuentro no es algo ocasional. No son meros transeúntes. Estos vienen de parte de Dios. Y cuando vamos al verso 5, lo confirma sus palabras, porque es Abraham el que les dice a ellos, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿Por qué? Para ser sustentados. Por eso estás pasando por aquí. Mi amado, cuando Dios se acerca a un lugar, lo hace porque es necesario hacerlo, no porque es algo opcional. Cuando Dios quiere manifestar algo, mi amado, y te permite estar dentro de esa manifestación, mi amado, si te quisiera poner como un vendedor diestro o dispuesto, tú tienes que sacarle el jugo a la situación. Y eso es lo que hace Abraham. Aprovecha al máximo este encuentro y no lo va a dejar perder, no va a dejar que la bendición se le pase de largo. De hecho, cuando uno va a la Escritura y no pierda obviamente Génesis, y cuando vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, mi querido hermano, y lee, por ejemplo, textos como estos, Juan capítulo 4, verso 4. Venga conmigo, por favor.
Cuando usted lee textos como estos, Juan 4:4, y usted luego de leerlo y enterarse, o luego de empaparse de esto, no se apercibe, muchas bendiciones usted las puede perder teniéndolas a veces hasta en la palma de la mano. Mira lo que dice Juan 4, versículo 4. Parece que no dice nada, pero dice bastante. ¿Qué dice? El texto habla de Jesús y dice, y le era necesario, dice allí, pasar por Samaria. En la escritura usted va a encontrar muchas veces textos como estos, textos sueltos parecen ser. Y le era necesario cruzar al otro lado del Jordán. Y le era necesario de pronto quedarse ese día. O le era necesario, como lo lee ahora en Juan 4:4, pasar por Samaria. Siempre, mi amado hermano, cuando usted vea textos como estos, era porque tras de aquello había algo que Jesús ya quería hacer, pero estaba atento a que también la gente aprovechase, diríamos, su estadía en ese lugar. Abraham, cuando vamos a Génesis 18, sabe que estos están aquí no en vano. Saben que este encuentro no es algo ocasional. Él sabe que si Dios está permitiendo esta situación es porque quiere bendecir. Y dice la escritura en el versículo 5, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y claro, era verdad. Dios había destinado enviar, diríamos, su presencia y sus ángeles por esa misma ruta, porque Él quería algo con Abraham. Ahora, aquí hay algo escondido que cuando leí un comentario bíblico me quedé hasta cierto punto con la boca abierta. ¿Cuántos ancianos tenemos en la casa? Aquí. Ancianos. No lo digo por ofensa, pero lo digo por una gran realidad. Y va a ver que cuando se lo digo, usted dirá, es verdad. Y es muy cierto. Y no quiero ser ofensivo. A ver, consideremos ancianos más de 65 años. ¿Cuántas personas más de 65? O más de 60 años hay acá. No hay nadie de 60. 1, 2, 3. Inclusive voy a ir un poquito más atrás. Mayores de 55. Ya. No voy a ser ofensivo, pero sí quiero ser muy realista. Porque los que son un poquito más jóvenes que ellos, sí, vamos para allá mismo, si así Dios nos lo permite. Ahora, cuando diga esto, todos me van a prestar atención, se lo aseguro. ¿Cómo es su vida sexual a esta edad? Ya hasta los niños me miran. ¿Cómo es su vida sexual con respecto a la frecuencia de tener una relación sexual? Yo no he dicho nada. Sé honesto. Esto es algo que forma parte, le cuento, de la vida. Obviamente los que no tienen... Bueno, normal para los que se ejercitan en aquello. Pero siendo reales y siendo muy enmarcados, diríamos, al estándar de vida, por lo general, cuando uno comienza a envejecer, también comienza a desvanecerse el ámbito del área sexual. Las relaciones sexuales, dirían, pueden ser o ocasionales o simplemente se pueden llegar hasta perder o extinguir. Y es normal, le cuento. Abraham tiene 99 años. Tiene 99 años. La mujer, 10 años menos que Abraham. Si quiero redondear, 100, y la esposa 90, si quiero redondear. Mi querido hermano, y al parecer la vida sexual de Abraham ya hasta entonces había cesado. La mujer lo reconoce, es abierta al decirlo, porque cuando uno avanza en la escritura, ella lo dice. Me voy a saltar unos versos, ¿sí?
versículo número, porque usted tiene que entender por qué lo dice la Biblia. En Génesis 18, verso número, mira, 10 al 11, mira lo que dice la Escritura y quiero que lo entiendas con una mente muy abierta. Dice el Señor: entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, eso eran los 9 meses, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y aquí está, verso 11. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Está implícito. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, no solamente de la menstruación, sino también ya por su vejez ya no tenían relaciones sexuales. Mi amado, los ancianos a veces tienen hasta por buena costumbre hasta dormir en camas separadas por comodidad, no porque no quieran a su marido o a su mujer, sino que ya lo hacen básicamente por comodidad. Mi amado, y dice la Escritura, por eso Sara en el verso 12 dice, se ríe, le dice Sara entre sí, lo dice, después que he envejecido tendré deleite. Es decir, ya estando vieja, voy a estar como las chiquillas, las quinceañeras, queriendo tener marido. Ella lo menciona, ya he envejecido, tendré, mira, no está pensando en el hijo, está pensando en qué cosa ella. En el gusto del sexo. Dice, a esta edad ya no. Mira, yo en pocas oportunidades converso con varones con respecto a esto. Las mujeres suelen ser las que más buscan ayuda, pero muchas veces son los varones los que se callan muchas cosas, pero a veces ellos sí mencionan problemas de este índole. Mi querido hermano, y está creo yo que más que conocido de que cuando uno envejece, su ritmo sexual también disminuye enormemente. Y cuando se llega a un punto en la vejez, llega que por un momento ya del sexo no hay nada. Abraham no es la excepción y Sara tampoco. 3 meses habían pasado. Por eso es que Dios se toma 3 meses para ver si Abraham no solamente le cree haciendo la circuncisión, sino que también si Dios espera que Abraham confirme la promesa divina con su participación. ¿De qué manera? Dios está esperando a ver si Abraham se anima a tener relaciones sexuales con su mujer. Y al parecer Abraham quería recibir un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso en Abraham no habría de suceder. Mi amado, tenga presente esto. 3 meses después, Dios viene y aparece y le dice, tu mujer va a tener un hijo. Y de aquí, de acuerdo como lo dice en el versículo, ven conmigo capítulo 18, versículo número 10, Dios le dice, mi amado hermano, sí, por eso el Señor le dice, el verso 9 leo, 9 y 10, ¿dónde está? Dice aquí, Sara tu mujer. Este encuentro, esta palabra es, ¿por qué no está contigo en tu tienda? Ya que Abraham estaba en su tienda y Sara estaba en la tienda contigua. Recordando de que ellos eran nómadas y no es que tenían casa, vivían en carpas o en tiendas. Y esto es parecido como tener 2 dormitorios, ella en el uno y yo en el otro. Y de pronto Abraham destemplado mirando el ocaso y diciendo, ¿y el hijo? ¿Cuándo llega el hijo? Y Dios de pronto preocupado diciendo, ¿y este cuándo se acuesta con la mujer para que yo le pueda dar un hijo? Ya me va entendiendo. Por eso era necesario que estos se manifiesten a Abraham, para que Abraham haga también su parte.
Y cuando Dios le da, mi amado hermano, la promesa o el pacto de la circuncisión, lo hace como para que pueda él considerar de que él todavía tiene vida en sí mismo y de que sin importar si qué tan viejo sea o qué tan incapaz o qué tan impotente pueda ser, mi amado, en Dios, para Dios no habría nada imposible. Pero Dios hace lo suyo y yo debo de hacer lo mío. Y Abraham lo reconoce cuando menciona en el versículo 5, porque por esto ustedes han venido acá, para que yo les sirva. Mira que cuando se trataba de diligencia, Abraham era muy diligente, pero cuando se trataba de intimidad, Abraham en ese sentido era negligente. Claro que sí, porque si usted lo ve a Abraham para atender a las visitas, corre a decirle a la esposa, oye, prepárate 3 porciones de harina y hazle unas tortillas a estos. Y él corre donde el criado y él escoge un becerro, diríamos un hijo de la vacada, pequeño pero robusto, y le dice, cocínalo rápido. Y él, mi amado, se apresura a sacar leche y ante pronto, no digo a batir en ese momento, pero si tenía algo de mantequilla, a sacarlo, y corre una vez. Mirad, él estaba como un mesero, muy atento a servirle a sus invitados. Y lo hace. Pero cuando preguntan por su mujer no está en la tienda con él. La mujer está en la tienda de atrás, pero con las orejas bien paradas. Dice, ¿por qué este me viene a estas alturas a ponerme a mí a correr haciendo que comer? Si ya el viejito ni come. Y me ha levantado de pronto. ¿Sí? Y dice la escritura, porque esto fue casi que pasado el mediodía, y ya ha de haber sido golpe de 3 de la tarde. Sí, porque 3 horas más tarde recorrerán estos 3 el camino y llegarán a la caída del sol. Llegarán justamente ¿a dónde? Sí, a Sodoma y a Gomorra. Y dice la escritura, verso número 8 dice, tomó también mantequilla, y eso hablando de Abraham, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y allí, luego de todo esto, luego de estas atenciones, porque era necesario, recuérdelo, ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Digo yo, ¿por qué estás solo? ¿Dónde está tu mujer? ¿Acaso no eran un matrimonio? ¿Dónde está ella? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces le dijeron, de cierto volveré a ti, es decir, voy a regresar a ti. Y según el tiempo de la vida, esta expresión se entendería si luego de 9 meses, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Es decir que cuando él dice aquí en la tienda, no es que está en su tienda. Está de pronto en el espacio donde están las tiendas, pero Sara tiene su propia tienda y ha salido a la puerta de su tienda. Y allí Sara, dice la escritura, versículo 11, y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Esto me lo dice la Biblia por una razón. Ellos ya no tenían intimidad. Y seguido a esto, dice la escritura, versículo número 11, y a Sara, y esto sí era como el agravante, y a Sara, dice la escritura, le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y para rematar, versículo número 12, dice la escritura, se ríe Sara, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya qué cosa. ¿Y a qué cree usted que se refiere eso? Siendo que yo ya para él soy como un mueble más de la casa. Ya es viejo. Lo que está diciendo, ya no puede. Y yo misma, yo ya tampoco tengo
deleite. ¿Usted no le ha pasado que cuando va envejeciendo, para los que ya están pasaditos obviamente de los 65, no, si algo de pronto quiere insinuar al marido, ya duerme, deja dormir? Hay otros que son más duros, viejo adefesioso, duérmete, carnal, le dicen a otros, ponte a orar. Mi amado, es curioso este texto. Mire que lo estamos analizando bajo otra perspectiva. Y dice la escritura, y pasa lo que usted está sintiendo. Se rió Sara de todo esto. Sí, porque a la verdad para ella esto ya era más que diríamos, ya que un buen recuerdo o un chiste como para desvelarse. Y dice la escritura en el versículo 13, entonces Jehová le dijo, ¿sí?, a Abraham, ¿sí?, lo siguiente: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y para Dios, y dice, versículo 14, ¿hay para Dios, le dice Dios a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, le dice, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y dice el verso 15, entonces Sara, yo creo que como que escuchó y dijo, no, ahí sí ya abrió, se metió y dijo, no, Sara negó diciendo, no me reí. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Mi amado hermano, y ellos se fueron. Bueno, no quiero adentrarme en nada de la intercesión y todo aquello, pero ya cuando se fueron, la Biblia no lo dice, pero habrán de haber dicho, bueno, vieja, a trabajar. Se lo aseguro. Tenemos de Dios una palabra hace 3 meses. Parece ser que esos 3 meses fueron 3 meses, de alguna forma, digo yo, de no querer dejar que Dios obre. En el sentido de que Dios me dio una palabra y me siento esperando a ver a qué hora se cumple la palabra. Mi amado, cuando a la verdad, en este caso en particular, Dios le dio una palabra para que ellos la tomen y se pongan a trabajar en la palabra. Es evidente, está más que implícito que ese día Abraham, los viejitos sin deleite y avanzada edad, tuvieron que haber tenido intimidad y creerle a Dios que de esa relación habría de nacer el hijo de la promesa. Lo que fue un chiste de pronto o tomó un tono de burla, sí, luego se hizo una gran realidad. Porque un año más tarde, sí, Abraham y Sara estarían siendo padres. Y todo aquello que de alguna forma fue tomado como burla o fue tomado con indiferencia, ahora era algo real, algo que estaba en firme. Pero como le mencioné en la lectura, que porque lo leí hasta el versículo número 5, esto, mi amado hermano, sucedió porque justamente Abraham, de alguna forma, confesó algo que él mismo de pronto no estaba tan dispuesto a cumplir. Pues por eso habéis pasado cerca, dice allí, de vuestro siervo. A veces es bueno pedirle a Dios un empujón. Yo no sé si Abraham ese día estaba pensando y diciendo, Señor, ¿y cómo será esto? ¿Se acuerda usted cómo fue la expresión que dijo María con respecto al nacimiento de Jesús? Ella sabía de que lo que Dios le estaba diciendo era algo imposible. Claro, imposible sin la intervención ¿de quién? Del hombre. Pero que era muy, obviamente, sí, era muy posible si un hombre se acostaba con ella.
Pero cuando la palabra le llegó a su vida, ella todavía estaba, ¿qué cosa? Virgen, y estaba soltera, bueno, desposada, pero no había tenido, ¿qué cosa? Es curioso que una mujer desposada le diga a ese ángel, ¿y cómo será esto? ¿Y por qué digo que es curioso? Porque si ella lo agarraba esa palabra bajo el orden natural de la vida, ella decía, ya, lo que me está pidiendo el ángel es que yo, o me confirmó el ángel, es que yo termine casándome ¿con quién? Con José, y que nazca un hijo. Pero ella no lo asumió de esa manera, porque cuando ella vio y recibió el mensaje del ángel, ella estaba segura de que el ángel no se refería a su marido y no se refería al orden natural de las cosas. Ella estaba segura de que ese ángel había aparecido para que la promesa de Dios se haga real en Israel. Todo buen judío sabía que tenía que venir el Mesías por orden divina. Y por un milagro divino. ¿No ve que la misma escritura ya anticipaba que la virgen tenía que concebir? Por eso ella, a diferencia de él, porque si Abraham hubiera sido un poquito más cauto, hubiera dicho, bueno, Señor, tú me prometes un hijo, ¿y cómo será esto? Yo no creo que Dios no le hubiera adelantado y le hubiera dicho, ya pues papito, póngase a trabajar con su mujer. No me preguntes algo que te compete a ti más allá de la edad que tengas. Ponte a trabajar con tu mujer y yo te bendeciré con un hijo. Pero en el caso de la Virgen no fue así. Ella sí le pregunta, Señor, ¿y cómo será esto? Y ella allí recibe de parte de Dios la instrucción y le dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y se puede entender como que te acobijará, te abrazará, y el poder, ¿sí?, del Omnipotente es el que hará esto. Por eso ella se mantiene virginal hasta aún después del nacimiento de su hijo. Porque ella terminará siendo casada con José, pero no se dejará tocar sexualmente por José hasta que nazca el Mesías. Para que la obra de la promesa que Dios le había dado vaya en firme y nadie tenga hasta cierto punto que hablar de quién, del nacimiento virginal de su hijo. Mi querido hermano, este hombre, hablando de Abraham, recuerda lo que dice, pues si por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, era porque Dios de alguna forma sí quería alentar al anciano para que no se quede tan solamente con la mera promesa. Muchas veces pasa eso en nuestra vida. Tenemos promesas de Dios, pero nos quedamos sentados por un corto tiempo, por un lapso de tiempo, viendo al desierto, tratando de asimilar cómo Dios cumplirá esa promesa. Mira que empecé diciéndote que de Génesis 17 a Génesis 18 solo 3 meses habrían de pasar. Solo 3. Hay otra tendencia teológica que hace saber de que era necesario que Abraham recibiese tan pronto otra vez palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Y tiene mucha razón. No necesariamente cuando usted escucha la palabra, la fe ya nace. A veces hay que recibirla en reiteradas oportunidades para que la fe comience a romper el cascarón del grano y comience a crecer. Hay gente que recibe una sola vez, una sola palabra, la toma y conquista el mundo. Hay otros que la tienen que recibir 3 años consecutivamente y entonces reacciona y dice, Dios me está hablando a mí después de 3 años. No en todos la misma fe ejerce, diríamos, la misma sacudida. Mi querido hermano, Abraham pues recibe la palabra, recibe de parte de Dios qué es lo que ya implícitamente él debe de hacer, y le dice ya en el versículo, recuérdalo, versículo número 10, Dios le dice, de cierto volveré a ti. De alguna forma es, Abraham, voy a regresar a verte
¿sí? Voy a volver otra vez hacia ti y quiero ver que mi palabra tenga efecto inmediato en tu vida. Dios no le tuvo que decir de pronto tan literalmente diciéndole: Abraham, ponte a trabajar con tu mujer, métete en la tienda de ella y procreen un hijo. No le dice así, pero está implícito. Está más que implícito. Vendré a ti en el tiempo de la vida y he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara, obviamente, como lo habíamos ya mencionado, Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Venga conmigo al Nuevo Testamento y veamos un solo texto de referencia, más allá del que se dio de Juan 4:4. Vayamos al Nuevo Testamento. Deme un segundito tan solo. En la primera carta, sí, de Pedro, primera epístola del apóstol San Pedro, un ratito, déjeme ver si estoy bien o mal en el texto. Sí. No, perdón. Hebreos, Hebreos. Unas cuantas páginas más atrás. En el capítulo 11, aquí estamos. Hebreos capítulo número 11. Verso 11 también, al versículo número 12. Hebreos 11, verso 11 al 12, dice el Señor, ¿ya lo encontró? Hebreos capítulo 11, verso 11 al 12, dice: por la fe, también la misma Sara, porque ojo, esto ocurrió, mi amado hermano, no sé, pero quiero creer que el milagro que ocurrió ese día que ellos estuvieron juntos y concibieron, el uno engendró y ella concibió un hijo, fue un milagro único, exclusivo, ¿sí? Y no digo de una sola vez con respecto a haber tenido relaciones sexuales, pero sí fue un milagro que Dios dio, permitió y luego volvió a cerrar. Porque si hubiera sido así, entonces Abraham hubiera tenido de Sara no solo un hijo. Después, si volvían a estar juntos, posiblemente podría haber vuelto a tener otros hijos. Pero no fue así. Quisiera ver entonces este milagro como que Dios abrió la puerta ese día, concibió y luego cerró el toldo. Y dice aquí: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ¿sí?, recibió fuerza. Mira, es decir que ese día, cuando Abraham dijo: mija, hay que hacer al muchacho, la viejita lo decía: yo ya no tengo deleite en esto, ya no tengo fuerza para esto, ¿sí? Pero sin embargo, ese día, ¿qué recibieron? Fuerza. ¿Fuerza para qué? Para concebir. Fuerza para que sus ovarios pudiesen, ¿qué cosa? Su útero pudiesen, ¿qué cosa? Retener el muchacho. Y dice allí, versículo 11, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ya no había también, ¿qué cosa en ella? Ya no habían óvulos. Ya usted sabe bien que la menstruación se da
Porque hay óvulos en los ovarios. El desprendimiento de los óvulos es lo que produce el sangrado. Una vez que termina de ser expulsados los óvulos, entonces el sangrado se detiene y el ciclo comienza nuevamente por lo general cada 25 días o 27. Dice allí, versículo número 11, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y aquí está el punto, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué palabra necesitaba recibir Abraham ese día? ¿Sabes qué palabra? ¿Habrá algo imposible para Dios? Esa palabra. Dios no apareció ese día necesariamente para comer del cabrito, ni para tomar leche o mantequilla, ni para recibir las tortillas. Que si bien es cierto, fueron gestos muy bien recibidos. Mi amado hermano, Dios estaba allí, era para que Él darle de comer a los oídos de Abraham lo que él necesitaba escuchar. Él necesitaba escuchar, él y ella necesitaban escuchar ese día. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y dice la Escritura, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y me encanta el verso 12, el cual dice, por lo cual también de uno, y ese, subrayé eso, y ese, hablando de Abraham, ya casi, mira cómo lo hace notar el Señor a su pueblo, y ese ya casi muerto. No se refiere porque estaba en agonía, sino porque su edad, o a la edad de la que Abraham tenía, ya no había, ¿qué cosa? Esperanza. Dicen por ahí, ese viejito huele a formol. No por denigrarlo, no por ofender, sino porque ya su edad y sus achaques manifiestan que ya la verdad, ya. Muchos ancianos dicen, mira hijo, yo ya no tengo fuerzas. Hay unos que sí son conscientes, hay otros que se creen quinceañeros y son medios rabo verde también. Pero hay unos que son conscientes y dicen, no, yo ya tengo, o estoy aquí es para dar consejos. No para ponerme a trabajar. Estoy aquí como para decirte con mis experiencias qué es lo que es bueno hacer y qué es lo que no es tan bueno hacer. Están allí como para ser ejemplos de vida. Y bien dice la Escritura que cuando tenemos entre nosotros hombres con canas o mujeres con canas, son personas de doble honor. Mi amado, dice pues la Escritura, Hebreos capítulo 11, verso 12, de ese, hablando de Abraham, ya casi muerto por su ancianidad, salieron, mira, de eso que ya no tenía casi nada de vida, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amado hermano, concluyo. Dios sabe cuándo es necesario que tú recibas una palabra. Mira, y esto es importante. No siempre, o mejor dicho, siempre escuchamos la palabra, pero no siempre escuchas de esa palabra lo que tú necesitas escuchar. Son dos cosas diferentes. Siempre escuchamos la palabra, pero no siempre escuchamos lo que necesitamos escuchar. Hoy por hoy, por ejemplo, en el ayuno, todo el mundo puede decir, ¿cuántos escucharon el mensaje? Amén. ¿Cuántos escucharon una palabra para ellos en ese mensaje? Ahí ya son pocos los que dirán, amén. Dios me habló a mí en ese mensaje o con esa palabra. Mi amado, Abraham recibió siempre la atención de Dios y su palabra, pero él necesitaba escuchar esta palabra en particular. Él necesitaba escuchar que Dios quería. Él necesitaba que Dios le recordara de que él podía ser con ese ser que estaba ya, como lo dice Hebreos, como él ya se podría considerar. Yo no sé, ya si leo Hebreos 11, verso 12, y lo veo a Abraham sentado solo en la tienda, viendo allí al desierto. Yo no sé si Abraham ya estaba haciendo el testamento, no sé si Abraham estaba pensando firmemente dejarle a Eliezer todas las cosas y que Dios era solamente pura palabrería, pero porque el rato de la hora
nada que ver con el hijo que le había prometido. Yo no sé qué estaba pasándole a Abraham por la cabeza. Pero Dios estaba viendo en Abraham que él podía hacer real su promesa. Pero Dios necesitaba que Abraham en su ancianidad se ponga a trabajar. Mira, en su ancianidad, dirá un anciano en la actualidad, ¿y yo para qué sirvo, hermano? Amados hermanos, mira, yo nunca desestimo el poder de Dios a través de los hombres, sin importar la edad que estos tengan. Y la Biblia sí es clara cuando me dice que nosotros, aún en la ancianidad, terminaremos reverdeciendo como la palmera. Mi amado, tú tienes nietos, tienes una gran fuente, diríamos, de trabajo al alcance de tu mano. Siéntalos a todos tus nietos o a los que tengas a tu lado. Siéntalo y comienza a hablarle los testimonios de tu Dios. Estarás haciendo una obra, ¿sí?, preciosísima delante de tu Dios, porque estarás transfiriendo lo que Dios te dio a ti en su debido momento y a ti te valió o a ti te fortaleció. Mira que hoy por hoy mucho se ora y mucho se intercede por los tiempos en los que estamos viviendo. Y si tú no haces nada con esa descendencia tuya, ellos saldrán allá afuera a exponerse, ojo, a exponerse a esos peligros. ¿Cómo poder hacer algo con ellos? Comienza a hacerlo tú. No dejes que el pastor haga tu trabajo. No dejes que el maestro de la escuela dominical haga tu trabajo. No dejes, mi amado hermano o hermana, que los maestros de la escuela hagan tu trabajo. Y me refiero al trabajo de formación en la parte espiritual de los tuyos. Quisiera concluir con un texto que sí me dice la Escritura de cuál es la labor de los ancianos. Acompáñame, por favor, a las cartas del apóstol Pablo. Y dice la Escritura: en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Timoteo, perdón, en la primera carta de Timoteo, y luego me saltaré también a la carta de Tito. ¿Lo tiene? Sí, la primera carta de Timoteo. ¿Lo tiene? Capítulo número 5. Capítulo número 5, versículo 17. Dice el Señor: los ancianos, mira cómo el Señor nos quiere. ¿Lo tiene? Los ancianos, ¿cómo nos quiere el Señor? Gobernando, ¿qué cosa? Bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, ¿quiénes? Verso 17, los que trabajan ¿en qué? Y mira que son ancianos, trabajan en predicar y aún más dice allí, y en enseñar. Ahora, dice también, mi amado hermano, en la carta de Tito, más adelante de Timoteo, pase según de Timoteo y ahí encontrará Tito. Verso 2 en adelante dice que los ancianos, capítulo 2, verso 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y mira qué labor tienen las mujeres ancianas en la iglesia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino más bien maestras del bien. Verso 4, lean las mujeres ancianas. Capaz nadie lee. Bueno, lean todas. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes,
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mujeres y hombres ancianos, tenemos trabajo. Mire que le digo tenemos, me incluyo ya. Tenemos trabajo. Un trabajo que Dios no nos lo va a hacer. Es un trabajo que nos compete a nosotros. Así como le competía a quién, a Abraham y a Sara, ponerse a trabajar para que nazca quién, Isaac. Pongámonos a trabajar para que también nuevas generaciones nazcan con nuestra ayuda. Y no diga, ya lo puse en las manos del Señor. A otro perro con ese hueso. Amén. Hermano, y sus nietos están en las manos de Dios. Dios dice, en tus manos te los estoy poniendo. Ponte a trabajar con ellos, no criándolos. Cuidado con esos ancianos. Los ancianos no somos alcahuetes de los hijos. Si los hijos hacen nietos para nosotros, que los hijos críen a sus hijos. Amén. Amén. Por si acaso me malentiendan, ¿no? Por ahí puede haber algún aprovechado. Ajá, ya escuchaste el pastor. ¿Quería mi hijo? No. Cuando los dejen de vez en cuando, tenemos materia prima para trabajar con ellos. Amén. Oremos al Señor y démosle gracias en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Siempre a través de su palabra hay algo especial para nosotros. Como